Cuando las vacas vuelen se armó el relajo. Te reíste, casi hasta se te va el bajo. Es pa' que lo goces sin tanto protocolo, con chispa, catracha y ritmo bien sabroso. Un maje se levanta, todo le sale mal. Botó el fresco, se amó y se tragó un tamal. Pero escuchó el podcast y cambió la energía. Pasó de ando quemado a decir que alegría. Se ríe con Marriri, aprende con Ricky. Hasta le dieron ganas de barrer el chiqui. Ya no anda amargado, ni triste ni rudo. Ahora hasta da consejos al primo mudo. Cuando las vacas vuelen se armó el relajo. Te reíste, casi hasta se te va el bajo. Es pa' que lo goces sin tanto protocolo, con chispa, catracha y ritmo bien sabroso. Y sin darte cuenta algo vas a aprender, porque aquel que no ríe no vino a entender. Cuando las vacas vuelen se armó el relajo. Te reíste, Lucas, y hasta se te va el bajo. Es pa' que lo goces sin tanto protocolo, con chispa, catracha y ritmo bien sabroso. ¿Estamos listos? Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Cuando las vacas vuelen. Negra, estamos en este 5º episodio. Parece mentira. Parece mentira que hace un mes y un poquito más empezamos. Y mi nombre es Ricardo Canales y estoy aquí con la preciosísima Alejandra Reina, a.k.a. Marriri, que es un placer siempre compartir este lindo podcast con vos, Negra. El placer es mío, mi amor. Qué rico estar aquí en nuestro 5º episodio. Súper emocionada de todo lo que se viene en el episodio de hoy. Realmente que estoy emocionada de poder llegar con un poquito de amor a quien sea que nos vea. Me encantó por cierto, el programa que tuvimos con Relly, Negra. 100 de 10. Muy bello. Vaya a ver usted el episodio número 4, que es con Relly Maradiaga. ¿A dónde nos pueden ver, mi amor? Pues miran, vayan a YouTube. Antes de que empecemos con el tema de hoy, vayan a YouTube y denle suscribirse ahí al botón de suscribirse y también a la campanita, mi Negra. Y también decinos, Negra, en qué redes sociales nos pueden encontrar, por favor. Vayan a buscarnos, por favor, a Instagram, a Facebook, a Spotify, que a Ricky siempre se le olvida mencionar. Sí. Y a TikTok. Sí, ¿Qué otras? vaya a seguirnos usted en todas las redes sociales y no olvide suscribirse. En esta ocasión tenemos un tema muy especial que nosotros consideramos en el proyecto de Cuando las vacas vuelen, que es un tema que tiene que verse con la importancia y con la relevancia del peso que es. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del autismo y tenemos el honor de compartir este set, esta sala, con una profesional que se dedica a esto. Elisa Torres, bienvenida. Hola, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y por hablar de este tema, por crear estos espacios para hablar de esto que es tan importante y que también es muy importante actualizarnos, o sea, tener información actualizada. Así que súper contenta de estar aquí con ustedes. Sí, bienvenida. Bienvenida, Elisa, muchas gracias. Hablando un poquito saliéndonos de esa etiqueta, de esa moda, de esa... conceptualicemos el autismo, Elisa, ayudarnos a conceptualizar el autismo de una manera no muy técnica para que nuestra audiencia pues sepa de lo que vamos a hablar. Ok, súper. El autismo es una condición del neurodesarrollo en el que la persona que vive dentro de esta condición aprende de una forma diferente, se comunica de una forma diferente, interactúa con el mundo de una forma diferente. Es nada más que un nombre que damos a una condición o una forma de ser específica. Entonces, ahora ya no hablamos de trastorno del espectro autista, porque si decimos trastorno le estamos dando un componente patológico ahí, ¿verdad? Okay. Entonces, la actualización ahora nos lleva a hablarlo como algo, pues simplemente de un cerebro neurodivergente. ¿Y cómo lo etiquetamos, Elisa? Porque no es una enfermedad, ¿cierto? Una condición. Es una condición del neurodesarrollo. Condición del neurodesarrollo. Ok. Ajá, mi amor. No. Hablábamos fuera de cámara, Eli, cómo es de importante tener la información específica, o sea, la información cabal de lo que estamos hablando. Y en este tema del autismo, a lo largo de los años ha sido bien cambiante.
¿En qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo fueron las creencias antes y cómo se ha actualizado hasta el día de hoy? Ajá. Bueno, hablando así como de en lo que nos referimos, ¿verdad? Al autismo, yo creo que hasta la forma en que nombramos a las personas que funcionan dentro del espectro es algo que muchas personas no se sienten cómodas o no saben cómo manejarlo. Y yo creo que para eso lo importante es escuchar a la comunidad autista. O sea, hay personas autistas que nos dicen, ok, las cosas van así y esto es lo que nos gusta o así me siento identificado. Entonces, en realidad la comunidad autista prefiere hacerse llamar a sí mismos autistas, no con autismo. Okay. Porque pues consideran que el autismo, siendo una condición, es parte de su identidad. ¿Okay? No es algo que tengo que sanar, algo que tengo que curar, algo que tengo que quitar, sino que yo soy autista, yo así aprendo, así me comunico, así interactúo con el mundo. Entonces, pues por ese lado ellos prefieren eso. Ahora, obviamente hay que respetar la individualidad de cada uno, ¿verdad? Puede ser que una persona dentro del espectro diga, no, a mí no me gusta, no lo identifico así y prefiero decir, tengo autismo o con autismo, ¿verdad? Y eso es lo importante que me lleva al otro tema del espectro, ¿verdad? De decir que no, si yo conozco a una persona autista, y esto lo escuché en un diplomado que tomé y se me quedó súper grabado. Si usted conoce a una persona autista, conoce a una persona autista. O sea, a una. Claro. Todas son completamente diferentes. Entonces, tienen diferentes características y no podemos englobar o meter como en una sola bolsa, ¿verdad? Las características y decir esto es autismo. Porque yo puedo tener niños en el centro, por ejemplo, que son no verbales, prefieren no hablar. Pero también tengo niños autistas que hablan perfectamente. Tengo niños autistas que, por ejemplo, les molestan algunas sensaciones, algunos ruidos, algunos colores. Y también tengo otros que no tienen ningún problema sensorial. O la parte de la interacción social. Entonces, o sea, es aprender a saber y a estar conscientes de que cada persona dentro del espectro es completamente diferente y que tenemos que enfocarnos en esa individualidad. Ok. Fíjate que sabemos que dentro del espectro, pues hay, obviamente, como decís, 1.000.000 e infinitas posibilidades de, como vos decís, conocer a un autista es conocer a un autista. O sea, lo puedo ver casi como, bueno, yo soy mujer, vos sos mujer, las dos somos mujeres, pero no somos iguales porque somos mujeres. Entonces, mi pregunta es, dentro del espectro, sabemos que hay niveles. ¿Nos podés hablar un poco de estos niveles, de cómo funcionan? Pues, ¿qué es? Para que tengamos un poquito de conocimiento de esto. Sí, ahora se categorizan en nivel de apoyo 1, 2 y 3. Antes se conocía como leve, moderado y severo, ¿verdad? Pero ahora hablamos de niveles de apoyo. Entonces, siendo el nivel de apoyo 1, en el que el niño o la persona requiere de menos necesidad de apoyo. Y 3, necesitando más necesidad de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay necesidad de un artefacto de comunicación. Eli, antes de que empeces en ese detalle de cada uno de los niveles, quiere decir que esta condición de autismo son 3 niveles, pero la métrica es por el apoyo que se da, no por la condición de la persona. Es por la necesidad de apoyo que vaya a tener. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo ubico a un niño que es no verbal, que constantemente se desregula, ¿verdad? Tiene muchas oportunidades de mejora en ese sentido conductual, entonces probablemente lo vaya a ubicar en una oportunidad de mejora 3, ¿verdad? Porque si yo tengo a un niño que interactúa súper bien, habla súper bien, ¿verdad? Tiene una comunicación súper fluida, pero tal vez la regulación emocional hay que trabajársela todavía, entonces podría estar en necesidad de apoyo 1, ¿verdad? Obviamente eso depende de una evaluación que se hace, ¿verdad? De una observación como que muy rigurosa y de la información que da la familia también. Hablando de estos niveles, Eli, es importante hablar antes de esto del diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo una persona, como un padre de familia, por ejemplo, en qué momento debe abocarse o en qué momento debe de él sentir que su hijo tiene una condición o cuáles son las señales que un niño tiene que representar o una persona tiene que representar según tu criterio, según la experiencia que has tenido en tu centro, para que estas personas tomen la decisión de poder abocarse, porque no ha de ser fácil como padre de familia tener una duda de algo malo que está pasando con nuestro hijo y aceptarla. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son esas características que son denominadores comunes en los niños que vos digas, este niño necesita ir a una evaluación?
Ok, sí, hay algunas características que pueden como darnos esa alarmita, ¿verdad? Normalmente o típicamente lo que vemos es retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Normalmente empiezan a hablar como que muy tarde. También pueden verse poca flexibilidad cognitiva, o sea que el niño se desregula o pierde el control con cualquier cosita, ¿verdad? O son como muy estructurados, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, yo tenía planificada una actividad y algo pasó y cambió, ese cambio de plan crea una explosión, ¿verdad? Conductualmente hablando. Entonces, eso es algo también muy típico. A veces tienen movimientos estereotipados, aleteo, ¿verdad? O movimientos repetitivos. Como les digo, no siempre se ve de la misma forma, ¿verdad? Incluso hay niños autistas que yo he recibido que como que no estoy segura si funcionan dentro del espectro o no. Entonces, por eso viene la evaluación. Pero como papás, yo creo que tenemos ese instinto, ¿verdad? Y decimos como, yo creo que aquí algo no va como típicamente se espera que vaya. Entonces, como tomar ese instinto y buscar atención temprana. Eso es súper importante porque siento que se espera mucho, ¿verdad? Y hay que buscar atención cuanto antes. ¿Qué tan importante es el hecho de que tengas un apoyo en un momento temprano? O sea, ¿hace una relevancia importante tener un apoyo desde temprano que después descubrirlo un poco más tarde? Claro que sí, porque, bueno, por ejemplo, yéndonos por la parte del lenguaje, que yo creo que es como una de las principales, ¿verdad? Que por lo que más se busca terapia. Cuando hay un desfase de lenguaje, nosotros vamos a ver el nivel de desfase, ¿verdad? ¿Qué tanto nivel de desfase hay? Entonces, a medida que el tiempo pasa, el desfase se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, obviamente, si yo llevo a un niño que ya está muy grande, el desfase también ya va a estar muy grande y nos va a llevar más tiempo como llegar a lo típicamente esperado. Eso por un lado, si yo hablo de lenguaje, y esto no aplica solo en autismo, ¿verdad? Sino que en general. Pero también, obviamente, si no buscamos atención temprana y no le damos al niño las herramientas adecuadas para interactuar con el mundo, con otros niños, ¿verdad? Con pares, para autorregularse, entonces pues, no va a ser un niño completamente funcional, ¿verdad? O un niño que sea autónomo, y eso es lo que queremos lograr al final, ¿verdad? Adultos autónomos y felices. Claro, hablando de la autonomía de esta condición, Elisa, vos en tu experiencia que has tenido, por ejemplo, en tu centro, con los padres de familia, con todo este entorno que te rodea, que es tu trabajo, en tu experiencia, no sé si te has puesto a evaluar las condiciones que tenemos como país, tanto en el sistema educativo como en el sistema de salud. ¿Cómo ves vos de estructurado los recursos que nos brinda el Estado o le brinda el Estado tanto a las personas que tienen esta condición como a las personas que lo rodean? Si has visto si por ejemplo los profesores tienen algún tipo de capacitación en los centros básicos o en los centros de escuela públicos, ¿existe este tipo de apoyo, existe este tipo de condiciones que vengan a cambiar o a mejorar el estilo de vida de las personas autistas y de sus familiares? Ok, yo creo que la intención y las ganas están. O sea, hay muchas escuelas, muchos centros educativos que sí luchan por generar un ambiente inclusivo. Pero definitivamente tengo que decir que estamos en pañales todavía, o sea, hacen falta muchas cosas, necesitamos más capacitaciones a todo el personal, porque siento que a veces nos enfocamos en que, ok, tengo un alumno autista, entonces solo esa maestra es capacitada en ese momento para tratar con ese niño, y la verdad es que no se sienten, y lo digo porque siento que lo he vivido a lo largo de mi ejercicio profesional, y he podido ver que los maestros en realidad, aunque quieran, aunque tengan las ganas, pues no tienen el conocimiento completo para saber cómo voy a garantizar una educación de calidad, o sea, así como al resto. Y sí tenemos muchas escuelas inclusivas, o sea, yo creo que si nos ponemos a buscar, en casi todas dice, somos inclusivos. Y ahí ahí lo que hay que revisar es si en realidad hay un conocimiento, ¿verdad? Y si en realidad se están aplicando adecuaciones, si hay psicoeducación a los papás, si hay un seguimiento cercano o en equipo con la terapeuta que sea que esté trabajando con este niño. Es trabajo en equipo, ¿verdad? Y en equipo completo. O sea, por eso me refiero a que no es solo la maestra, es
todos los maestros y todas las personas que interactúan con el niño Incluyendo dentro del también, centro. me imagino yo, Elisa, incluyendo también capacitaciones y charlas para los padres de familia. Exactamente. Porque considero yo, negra, que este es una condición que afectan tanto a la persona que lo está padeciendo como a las personas que les toca cuidar a su ser querido, ¿verdad? A su hijo, a su hermano, a su mamá. Me imagino que psicológicamente también es importante preparar y crear las condiciones necesarias para que las personas alrededor puedan crear ese mejores hábitos, mejores condiciones para que la persona con autismo pueda desarrollarse de la mejor manera. Cabal, es que es mucha psicoeducación. O sea, es como decirle a los papás, ok, esto es lo que está pasando. El punto de partida, ¿verdad? O el punto número 1 es aceptarlo, ¿verdad? Decir, bueno, aquí estoy y voy a ver para dónde voy, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer al respecto? Pero para eso necesitan mucha información. Claro. No basta solo con decir, bueno, tu hijo es autista, nivel de apoyo tal y listo. Sí. No, tenemos que dedicar el tiempo a explicar, a acompañar a estas familias. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos como profesionales. Y que yo creo que no podemos tomarlo a la ligera. Yo siempre les digo a mi equipo de trabajo, tenemos vidas y familias en nuestras manos. Así que hay que tomarlo como con esa intensidad, ¿verdad? Claro. Y acompañar de cerca a esa familia dándole las herramientas, porque sí cambia todo, ¿verdad? Y probablemente pasen por un duelo en el sentido de que hay cosas que no las van a vivir de la misma forma, ¿verdad? Y es válido, es cierto, es válido, y tienen que aprender a aceptar esta parte, ¿verdad? Que es un proceso que lleva tiempo y que cada familia lo vive de forma diferente. Pero de que sí hay herramientas, sí hay cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Como familia para llevar esta condición de una manera exitosa, ¿verdad? Y funcional. Eli, viendo el lado de realmente de los papás, pues nosotros que somos papás, pues los tres, como dónde, porque no, ok, tenemos aquí en Honduras, en el estado o algo, o sabes vos si hay como algún tipo de guía o de información gratuita que haya para los padres de familia que están pasando por esto, porque pues también no solo a los ricos les pasa. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿hay algún lugar a donde ir, donde los padres puedan acudir para tener alguna información gratuita? ¿Sabes algo de esto? Pues la verdad, de una forma gratuita no te sabría dar una respuesta así como que ahorita. Probablemente si nos metemos a buscar podamos encontrar algo, pero siento yo que sí hace falta mucho. Y lo podemos hacer nosotros como profesionales dando pasitos pequeñitos, ¿verdad? Ahorita las redes sociales sabemos que ese es el momento, este es el lugar. La información está en la mano. Está en las manos, correcto. Sí. Entonces, tenemos la oportunidad de hacerlo y considero que es nuestra responsabilidad estar alzando la voz por estos temas tan importantes. Claro. Fíjate que yo tengo una pregunta que a mí me gustaría abordar, porque personalmente lo he vivido con un amigo, con una persona muy cercana, que él, a su hijo lo diagnosticaron con esta condición. Y yo como amigo puedo sentir cómo ese diagnóstico pudo afectar en ciertas cosas en él, hasta el punto de, por ejemplo, sentirse culpable de tal vez como padre de familia, que uno dice, ¿por qué no me di cuenta antes? Si me hubiera dado cuenta antes, tal vez hubiera sido diferente. ¿Qué mensaje vos tenés para los padres de familia que sienten, que es un mar de sentimientos lo que sienten en ese proceso, pero qué mensaje les darías vos a esos padres de familia que están en negación o que están con esa espinita que vos decís, tiene algo, pero no sé, qué mensaje como profesional en el tema les darías vos a los padres de familias que se encuentran actualmente en esa condición, que no saben si su hijo es autista o qué condición tienen? Ok, pues que por el amor que le tienen a su hijo, hay que dar el paso. El paso número 1 es decir, ok, si algo no está como yo considero que debería de estar, buscar ayuda profesional actualizada, que eso es súper importante, porque hay muchos profesionales, pero una ayuda profesional actualizada, y entender, como lo mencionaba al principio, de que esto, número 1, no es culpa de nadie, no es culpa de, o sea, ni del entorno, ni mía como mamá, ¿verdad? O que algo que yo tenía y yo se lo pasé, o algo que yo hice en el embarazo y se lo pasé, ¿verdad?
Eso no funciona así. En realidad, el por qué todavía es una incógnita, todavía no hay una respuesta como que muy clara. Pero decirles que hay que dar el paso, que lo que no podemos controlar nosotros, nos queda aceptarlo y accionar, ¿verdad? Decir, bueno, ok, aquí estoy, entonces para adelante. Hay estrategias, como les digo, hay herramientas que pueden ayudar a las familias en general y que pueden llegar a, o sea, podemos tener niños completamente funcionales, autónomos, felices, esposos, papás y todo, ¿verdad? Solo tenemos que tomarle acción sin miedo y buscar la ayuda oportuna. Elisa, una pregunta. Hablando del tema de la familia y considerando que la familia es el núcleo para que la sociedad vaya moviéndose, vaya creciendo, vaya evolucionando, ¿qué herramientas específicamente, si las tenés, le recomendarías a las personas en su casa, por ejemplo, con un niño autista? ¿Qué prácticas se tienen que cambiar? He escuchado que, por ejemplo, la alimentación en los niños con esta condición es bien estricta, es bien, por ejemplo, si como pollo con papas y el niño tiene que agarrar 2 papas primero y echarlas en la salsa y después una mordida al pollo y después es un loop. Y a veces, por ignorancia, no logramos comprender que nuestro hijo tiene esa condición y esa es la manera de ejecutar su tiempo de alimentación. Y a veces, puede ser que juzguemos lo que está haciendo y nos enojemos como padres. ¿Qué condiciones o qué herramientas vos decís esto puede cambiar de primera mano dentro del hogar si los papás hacen esto y hacen esto de manera, pero que te digo que pueden funcionar de manera inmediata en un hogar así? Bueno, primero entender, como papás, comprender de que el ritmo suyo es suyo, ¿verdad? Y tengo que respetarlo. Eso por un lado. Y por otro, tengo que hablar de la anticipación. Yo creo que el anticipar y dar información desde antes al niño puede crear una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que en su rutina diaria vaya a haber un cambio, no sé, tal vez antes de dormir tienen que hacer un mandado, tienen que salir o tienen que hacer alguna actividad diferente. El hacer ese cambio, por ejemplo, puede generar respuestas conductuales no esperadas en el niño, ¿verdad? Puede regularse, puede llorar, puede pues mostrar su incomodidad. Entonces una forma de evitarlo es anticipando, así de sencillo, explicándole qué va a pasar, cómo va a pasar y por qué va a pasar. Esa es una herramienta súper sencilla que no necesitas nada más que hablarlo. Que hablarlo o mostrárselo, porque muchas veces los apoyos visuales también ayudan mucho, ¿verdad? El mostrar visualmente qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, tener una agenda visual y decir, ok, hoy vamos a hacer esto. Esto va a pasar primero, luego esto, luego esto, luego esto. Entonces, él ya tiene un orden y una estructura en su cabecita de decir, ok, entonces en este momento ya voy a poder hacer lo que sea que quiera hacer, ¿verdad? Pero antes siguiendo un orden, llenándolo de información, es nada más que eso, llenándolo de información de la forma a la que él se le haga más o que la pueda recibir mejor. Súper buen tip. Eli, fíjate que siento que dentro de todo esto hay muchísima desinformación, o sea, muchísimos chismes, por así decirlo, mitos. Me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica en la que nosotros te mencionemos uno de los mitos y vos nos digas si es un mito o si es una realidad. Okay. Como por ejemplo, el autismo puede ocasionarse por vacunas. Mito. Okay. En realidad no está comprobado, así que no podemos asignarle el porqué a las vacunas. Otro mito que yo he escuchado por ahí, Eli, que no sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero vaya, etiquetas, como por ejemplo en los cines, que nos han mostrado que los autistas son inteligentes. ¿Tiene algo que ver el autismo con la inteligencia? No necesariamente. Podemos tener niños que funcionan dentro del espectro que tienen un coeficiente intelectual muy elevado, pero también podemos tener un coeficiente intelectual límite. Así que en realidad no. Mito. Ok. Ahora, otra. ¿Qué tan cierto es que estas personas que están dentro del espectro no sienten emociones? Mito, completamente mito. Si no la demuestran en determinado momento es porque tal vez no tienen las herramientas para hacerlo o las están demostrando no de la forma en la que típicamente esperamos que lo demuestren. Entonces, no es que no la sientan, es que no estamos identificando qué nos están queriendo transmitir con una acción. ¿El autismo se cura con terapia, Eli? Mito, porque no hay nada que curar.
no hay nada que sanar. Es simplemente damos herramientas a las familias y a las personas que funcionan dentro del espectro, pero no es algo que vamos a quitar o a sanar. Es parte de la identidad en realidad de la persona. Y pues por último, ¿crees vos que todos los autistas tienen talentos especiales? No todos los autistas tienen talentos especiales, así como cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos, intereses o cosas que se nos hacen fáciles, ¿verdad? Pero así como que un talento especial, como que creo que se habla mucho de la memoria fotográfica, ¿verdad? Eso es como uno de los... Pero no todos los niños o las personas autistas lo tienen, así que no necesariamente. Ok. Ok, otro mito o realidad que solo afecta a niños. Mito. Es para Mito, todos. completamente. Bueno, yo quiero seguir, Eli. Fíjate que a nosotros nos escribieron, me mandaron un par de mensajes que me parece bien interesante leerlos. Déjame los busco. Me parece interesante leerlos porque es la gente que nos está preguntando. Por Mientras buscas, si quieres, le puedo... Mira, aquí, por ejemplo, Ok, dale. un profesor nos escribe. Dice, tengo un alumno que claramente necesita apoyo, pero sus papás no lo aceptan. ¿Qué palabras usar para hablar con padres sin que se sientan atacados? Ok, esa es una tarea bastante difícil, tengo que admitirlo, porque nosotros no podemos controlar las reacciones de los papás, ¿verdad? Y a mí me ha pasado como profesional que muchas veces al sugerir una evaluación, por ejemplo, pues hayan diferentes reacciones, enojo, tristeza, o hay otros papás que sí lo asumen y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a accionar. Entonces yo creo que, bueno, lo que está en nuestras manos es darles información pues que esté actualizada y explicarles en realidad de que pues, no hay culpas en eso, de que no pasa nada, de que su hijo hoy, que no tiene un diagnóstico, es el mismo niño que va a estar mañana probablemente con un diagnóstico. Sigue Sí, lo siendo que el te mismo. dice, tiene que poner a las pilas a ellos, crear las condiciones para que ese niño Exacto, pueda desenvolverse solamente de la vamos mejor a dar manera. herramientas que ustedes van a Perfecto. necesitar para tener no sé, un día a día más ameno, más feliz en general. Nos escribe la doctora Mónica, dice, soy médico general. A veces veo signos tempranos, pero me da miedo decir algo que no sea 100% certero. ¿Cómo podemos los médicos ser más útiles sin alarmar ni minimizar? Mandarlos a los profesionales que estamos capacitados para eso. Y en esto, pues yo creo que es importante hablar de que muchas veces los profesionales, si hablamos de neurólogos, pediatras, hay muchos que están muy actualizados, ¿verdad? Y que toman la vía correcta, ¿verdad? Mandan a un profesional del área a un diagnóstico, etcétera. Pero también hay muchos profesionales que deciden dar un diagnóstico después de 10, 20 minutos de ver a un niño, ¿verdad? Y eso pues definitivamente Es irresponsable. no, es un diagnóstico, para empezar, no está correcto, no necesitamos una evaluación completa, ¿verdad? Para poder dar un diagnóstico. Y pues por eso hay profesionales para cada área, ¿verdad? ¿En qué consta, Elisa, una evaluación completa para poder un médico o una persona profesional que tiene un nombre, ¿verdad? De las personas que tratan el autismo. Pues no, en realidad o sea, una persona que esté formada con autismo, ¿verdad? Lo puede hacer, un educador especial, un psicólogo. Ok, ¿qué o terapeuta. factores van en una evaluación donde el profesional puede diagnosticar si es una persona de este nivel o de este nivel o Ok, de este nivel? bueno, debe haber una entrevista completa con los padres de familia. Nosotros, por ejemplo, aplicamos un perfil de desarrollo, entonces observamos el desarrollo en general del niño, ¿verdad? Siempre esa información es brindada por los padres de familia, ¿verdad? Obviamente. También se puede revisar un perfil sensorial para ver en ese lado cómo está el niño. Y por último, la aplicación de la prueba A22. Esta es como actualmente la prueba actualizada para diagnóstico de autismo. ¿Está avalada por Y alguna...? para ese tenés que certificarte. ¿Okay? Una Entonces, certificación. no es que cualquier persona compra la prueba y ya, la aplica, sino que pasabas por un proceso de certificación y eso te certifica para poder hacer esta evaluación y dar un diagnóstico. Y lo
lo que me gusta de esta evaluación es meramente conductual. Aquí no van a ver a que se les va a conectar a los niños, ¿verdad? Alguna máquina, que se va a hacer un electroencefalograma. No es nada de eso. Es una prueba meramente conductual en donde cada acción o cada actividad que se presenta tiene un propósito y un objetivo. Y bueno, tiene diferentes módulos, ¿verdad? Depende de la edad. Dura aproximadamente 1 hora. Solo esa evaluación dura aproximadamente 1 hora. Y aparte de eso, por ejemplo, dentro de lo que yo recomiendo es que ya se conozca un poco al niño, ¿verdad? No es lo mismo evaluar a un niño que yo ya conozco, que ya interactué con él, que ya tengo, ¿verdad?, información, a un niño que no conozco para nada y que voy a dedicar solo ese momento, ¿verdad? Pero sí, es la prueba A22 acompañada de toda la otra batería. Eli, me gustaría como tal vez ayudar un poco, sigo enfocada en el tema de los papás yo, porque puedo comprender pues el espectro como tal, pero me preocupan los papás. Sí. Siento que cuando te dan un diagnóstico como este, estoy segura que la primera reacción probablemente es el miedo. Estoy segura que es el sentimiento que mayormente debe abrazar a los papás. ¿Por qué no deberían de tener miedo? Porque yo siento que realmente, y especialmente por casos que hemos escuchado, tenemos una amiga que dice que ella está viviendo lo mejor de su maternidad con su hijo, que está dentro del espectro. Entonces, ¿por qué no deberíamos de tener miedo? Pues, ¿por qué los papás, ¿por qué dejar ir el miedo? Ok, porque creo que el miedo viene de algo que no conocemos. Ok, como yo no sé qué es esto, o qué pasa, o qué tengo que hacer, entonces me da miedo. Correcto. Pero si nos informamos y si estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y tomamos este diagnóstico como una oportunidad de experimentar la vida y la relación con tu hijo, la relación con la familia de una forma distinta, yo creo que pues ahí está el truco, ¿verdad? En ser resilientes y decir, bueno, esta es la realidad que estoy viviendo, no lo puedo controlar, no puedo apoyar un botón y hacer que cambie, entonces vamos a ver qué nos trae, ¿verdad? Y como les digo, no dejar de ver lo patológico del autismo y empezar a verlo como una condición en la que puedo experimentar muchas cosas de forma diferente. Y aprender también al mismo tiempo, exacto, ¿verdad? Exacto. Elisa, si somos, discúlpame mi amor, si somos parte de una familia que tiene, pues ponete que mi hermana tuviera, ¿cómo podríamos nosotros dentro de la familia servir de apoyo no solo para el ser que tiene el espectro, sino para la mamá, que es quien realmente, o la mamá y el papá, que es quien realmente está consciente de qué es lo que está pasando, preocupado por lo que está pasando? ¿Cómo la familia podría ser de apoyo para alguien que está pasando por esta situación? Ok, bueno, primero borrar un poco la parte de las etiquetas, dejar de juzgar, dejar de señalar, porque es un proceso de aprendizaje en todas las vías, ¿verdad? Pero yo, fíjate que más allá de como decir a la familia, ¿verdad? ¿Qué esperar de la familia? ¿Cómo es nosotros como familia, como papá, como mamá, alzar la voz por nuestro hijo? Sí. ¿Verdad? Y decir, ok, las cosas son así, ¿verdad? Y yo necesito que se respete esto. Poner límites cuando haya que ponerlos, porque pues como te decía al principio, no podemos como controlar, ¿verdad?, las reacciones de los demás, los esquemas de pensamiento que los demás puedan tener, porque sí pasa, ¿verdad?, que dentro de la familia es como, ay no, que ese niño es que muy consentido lo tienen, claro, o es que no le ponen límites, o es que, ¿verdad?, lo que sea. Y solo la familia, el núcleo familiar sabe en realidad lo que están viviendo y cómo lo han vivido, todo el proceso. Entonces, pues eso, yo diría que alzar la voz por tu hijo. Alzar la voz y decir, o sea, defender los derechos que todos tenemos, ¿verdad? De interactuar de forma diferente. Y diferente. Elisa, fíjate que hace poco a mí me salió un video en TikTok donde una mamá exponía en un restaurante a su hijo haciendo berrinche, correcto, pero su hijo tiene este espectro autista y ella comunicaba lo cansado que era un niño con esa condición y con este comportamiento, porque no todos son así, eso estamos claros, no todos son iguales, es más, todos son diferentes. Y metiéndome a los comentarios, me di cuenta que tenemos una sociedad podrida por ignorancia. Así es. ¿Cierto?
Entonces, me dolió tanto leer tanto comentario porque yo tengo amigos, tengo personas cercas que tienen a sus hijos, yo soy padre de familia, ver comentarios que no solo es por ignorancia, bueno, no solo es por la maldad, sino que algunas personas que tal vez no quieren ofender, pero con un comentario como con 3 chancletazos se le quita y no están viendo lo que en realidad está pasando. Entonces, hay gente que es incrédula todavía a estas alturas de la evolución humana, que es incrédula a este tipo de comportamientos o a este tipo de condiciones que piensan que los trastornos psicológicos, por ejemplo, o este tipo de condiciones no existen. Para mí, y quiero usar esta plataforma para concientizar a la gente, porque uno tanto es responsable como la sociedad, como el padre de familia, que pensaría yo que si yo sé que mi hijo se comporta de cierta manera y mi hijo es autista, no lo voy a exponer llevándolo a un restaurante porque yo sé que la sociedad no está preparada para recibir a mi hijo. ¿Qué mensaje le darías a los padres de familia conociendo las condiciones de sus hijos en específico? ¿Y qué mensaje vos crees que le darías a la sociedad en general como para ahondar un poquito en el tema del autismo? Así nosotros pues podemos construir esa empatía poquito a poco con la gente y evitar este tipo de situaciones. Bueno, es que yo creo que construir una comunidad inclusiva es tarea de cada uno de nosotros. Sí. El punto de partida es este, ¿verdad? Es abrir espacios para hablar de esos temas. Me llama la atención que escuchándote me decís que tal vez como padre de familia, si vos supieras que tu hijo se va a desregular en determinada situación, no lo voy a exponer mejor. Pero es que en realidad ahí es donde viene la inclusión y ahí es donde yo tengo que decir, bueno, pero es que No es vas mi a dejar hijo. de vivir la vida Exacto, por tener... Exacto, no es mi hijo el que debe adaptarse a lo que esperan los demás, es al revés. Entonces, sí hay que exponernos y sí nos va a tocar como comunidad, ¿verdad? Y como padres de familia que estén viviendo esta situación, probablemente momentos incómodos, momentos en los que se sientan criticados, pero es que esos son los pasos que hay que dar para crear Es esta necesario, comunidad Eli. inclusiva. Sí, porque si no lo hablamos, si no lo mostramos, si no defendemos los derechos de las personas autistas, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Okay? Y por otro lado, me imagino que también ha de ser necesario no solo el hecho de, es que exponerte vos es lo de menos al final, o sea, que tu hijo te haga un berrinche porque se desreguló en algún momento es lo de menos porque vos pasas pena, pero al final no es pena si sabes cuál es la realidad de lo que está pasando. Claro. Pero es importante por el hecho de introducir de alguna manera a este ser a la sociedad. Sí, claro. Aparte de que a medida que lo vamos exponiendo a estas situaciones, el niño va aprendiendo estrategias, Normalizando. va madurando, exacto, va siendo más flexible a ciertas cosas. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, de una mamá que no sacaba al niño. O sea, literal, decía, ay, no, es que tengo que ir al súper y yo con él no puedo ir al súper porque se pone mal, que no sé qué, no, pero empiece a llevarlo al súper. Le vamos a dar estas herramientas. ¿Verdad? Okay. Y con estas herramientas vamos a empezar a trabajar para exponerlo a estas situaciones que pueden causarle estrés, ansiedad o lo que sea. A eso específicamente voy, Eli, cuando te digo, no es que la persona tenga que esconder o que no exponer a su hijo, sí, hay que exponerlo, pero yo siento que con cierta responsabilidad. Claro, exacto. O sea, si yo tengo las herramientas con las que mi hijo, por ejemplo, se desregula, y yo tengo las herramientas para poder controlar esa situación, lo hago. Exacto. Pero también hay que concientizar que, vaya, hablábamos que las personas autistas tienen emociones, ¿cierto? ¿Y qué pasa en la cabeza de un niño autista o una persona autista? ¿O qué pasa con sus emociones si él se desregula en un entorno donde es público, es... No seguro, tal vez. Y no seguro, exacto. Y las personas empiezan como a tratarlo mal o a juzgar. ¿Qué pasa con las emociones de él? ¿No crees que es un paso para retroceder para él? ¿O eso también le funciona como correcto. para...? Correcto, es que por eso digo que es importante estar listos, preparados con herramientas y estrategias adecuadas. Porque sí puede pasar de que una persona por querer hacer algo, tal vez por ayudar, o porque también pasa de que a veces un niño está desregulado. Solo me remonto ahorita a cuando yo fui maestra sombra. Yo tuve la oportunidad de ser maestra sombra de un niño autista. Y recuerdo una vez que estábamos en recreo y el niño estaba completamente desregulado. O sea, yo estaba tratando de
regularlo nuevamente, y estábamos en eso, y recuerdo que pasó alguien y dijo, ay, tenga, dele esto, y le empezó a dar churros y como todo lo que se le ocurrió para tratar de tranquilizarlo. Y eso también generó pues un problema, ¿verdad? Porque número uno, no era eso lo que él necesitaba, y aparte que aumenta, ¿verdad? Sensorialmente puede aumentar ese momento en el que el niño está desregulado. El episodio. Exacto. Es una crisis, es como una crisis de ansiedad, ¿verdad? O sensorial, en la que el niño dice, o sea, no tiene otra forma de expresar lo que siente o lo que necesita. Entonces, por eso reacciona así, no es porque está malcriado, no es porque está enojado. Bueno, sí puede que haya una reacción por un berrinche, porque pues pero es diferente niños, en cada niños. niño, ¿verdad? Exactamente. Elisa, una pregunta. Hablando de ahorita este tipo de episodios que sufren las personas autistas, ¿hay herramientas cuando están desregulados que son como las herramientas a seguir, o cada caso es diferente? Cada caso es diferente porque hay personas que tienen reguladores específicos que les ayudan. Entonces, por ejemplo, podría haber, bueno, yo me acuerdo de algunos casos, he tenido niños que, por ejemplo, tener un globo con agua en sus manos, eso ya es un regulador para él y eso lo tranquiliza. Y eso solo lo vas aprendiendo a medida vos convivas. Conoces a la persona. Conoces al niño. O sea que es importante tener en cuenta qué es lo sensorial, qué es lo que lo puede... Ajá. O qué acciones, por ejemplo, puede ser que contar hasta 10, puede ser que caminar, puede ser que meterse en algún lugar donde hayan pocos estímulos, o simplemente mover de determinada forma alguna herramienta o algún juguete o lo que sea, o morder algo. O sea, eso depende completamente del perfil individual del niño. Elisa y Negra, yo creo que, vaya, nosotros nos hemos enfocado ahorita en la familia, en los niños, pero si bien es cierto, yo me doy cuenta que esta es una enfermedad no muy, o sea, está hace poco que está reconocida, una enfermedad, perdón, no es enfermedad, No es es una condición. Esta condición está reconocida o sea, es nueva, pues. Ok. Una vez dicho esto, hay personas, y conozco casos, he leído casos, que personas mayores se han dado cuenta que son autistas. ¿Vos has tenido experiencias con personas mayores que se dan cuenta? O si tenemos esa cultura de ir allá y hacerme un diagnóstico, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí he conocido casos en que son papás que llegan a evaluar a su hijo y en el camino se dan cuenta de que ellos también son autistas, ¿verdad? Incluso un diplomado que tomé, la persona que da el diplomado contaba de que se dieron cuenta de que su hija era autista, luego nació su otra hija, con el tiempo se dieron cuenta que ella también era autista, la otra niña, y que el papá de las niñas también es autista. Siento que en nuestra sociedad todavía es como que, aunque hayan algunos, como que la persona diga, no, yo probablemente, yo funciono dentro del espectro, ¿verdad? Pero como que dar el paso, siento que cuesta un poco más. Da miedo. Sí, da miedo. Pero sí conozco casos en el que los papás se han dado cuenta de que probablemente son autistas al estar viviendo ese proceso con sus hijos. Sí, vamos a ver, ¿con qué seguimos? Yo tenía una pregunta. Eli, me gustaría saber algo un poco ya fuera de la familia. Me gustaría saber qué es lo que pasa en la cabeza o qué es lo que no pasa. ¿Qué es lo que crea a alguien con este espectro y a alguien que no tiene? O sea, ¿qué es lo que pasa internamente que hace que alguien tenga un espectro autista y que alguien no tenga un espectro autista? Bueno, si hablamos como anatómicamente el cerebro, no hay ningún cambio, ¿verdad? Es simplemente que reciben la información de una manera diferente. Por ejemplo, si nos vamos al lenguaje, antes se conocían que hay 2 procesamientos de lenguaje. Antes solo se conocía un procesamiento del lenguaje, que es el que, como aprendemos nosotros a hablar, ¿verdad? El analítico, que primero hacemos sonidos, luego sílabas, palabras, frases y hablamos ya fluido. Y por ejemplo, ahora sabemos que hay otro tipo de procesamiento de lenguaje, que es el gestáltico. Entonces de ahí viene la ecolalia, que estoy segura de que todos los papás de niños autistas han escuchado de la ecolalia,
que es cuando el niño repite constantemente palabras, diálogos completos, canciones. Eso es un gestalt, así se llama. Entonces, esa es la forma en la que el niño está captando la información y por eso la transmite también de esa misma forma. Entonces, por ejemplo, hablando de este mismo tema, un niño que es procesador gestáltico puede escuchar un gestalt determinado, por ejemplo, al infinito y más allá, por ejemplo, de una película. Sí. Y que ese momento haya generado emoción, alegría, ¿verdad? Entonces, que ese gestalt lo manifiesta en otra situación en la que se sienta emocionado, alegre. Y esa frase la repite cuando se siente de esa manera. Exactamente. Entonces, esa es una ecolalia diferida, se llama eso. Y el niño lo que está queriendo decir es, ay, estoy súper contento, estoy emocionado, esto me gusta, lo estoy disfrutando. Me paró los pelos porque nos pasó, fíjate, de hecho estábamos una vez con un niño dentro del espectro, todavía no sabían, y ahorita me paró los pelos porque específicamente esto que estás diciendo, él decía una frase de una película, no recuerdo cuál ni nada, solo decía una frase de una película. Y entonces esta información me está contestando una pregunta de 10 años, a saber, muchos años. Qué increíble realmente ver cómo funciona, cómo eso para mí es información, valiosísima, nueva, importantísima. Exacto. ¿Cómo funciona eso? Ajá, y si entendemos, porque antes, por ejemplo, se trabajaba por quitar la ecolalia. Los terapeutas era como, o los papás, como, ay, no, ya no quiero que esté repitiendo. Quiero que se le quite eso. Voy a quitar la tablet. Y ahora entendemos de que esa ecolalia tiene un sentido. Claro. Tiene una razón de ser. Claro. ¿No? Entonces lo trabajamos, o sea, usamos la ecolalia para trabajarlo. Claro. Entonces es eso, entender que procesan la información de una forma diferente, entonces por eso interactúan también de una forma diferente. Wow. Perfecto. Bueno, aterrizando un poquito el tema, como te mencioné al principio de este episodio, este proyecto pues nosotros lo empezamos para llevar información, entretenimiento, educación a la gente. Elisa, vos dentro de tu profesión hablábamos del sector educación, por ejemplo, escuelas e instituciones o centros que se autoetiquetan que van en contra del bullying, por ejemplo. Y el bullying a veces no siempre es molestar al niño de un color o porque pese más o porque pese menos, sino también el bullying viene cuando hay poca inclusión en este tipo de condiciones. ¿Qué le recomendás vos, no a los profesores, sino a las cabezas que dirigen estas instituciones o estos centros? Porque hablábamos de las capacitaciones para que en realidad existiera una inclusión, tiene que estructurarse más que una charla o que un maestro sombra, por ejemplo. Sí. ¿Qué recomendaciones como profesional que ha tratado con este tema en nuestra sociedad y que es importantísimo, le daría voz a estas personas que dirigen los centros educativos? Pues invertir en capacitar verdaderamente a su personal. Si yo me estoy haciendo llamar una institución inclusiva, necesito ser responsable de eso y capacitar adecuadamente al personal. Entonces, la educación es poder, ¿verdad? Entonces, si yo sé a lo que me enfrento, tengo las estrategias y todo, lo voy a hacer de la mejor manera y voy a poder garantizar de verdad educación de calidad, porque no es, por ejemplo, no es el papel de la maestra sombra educar al niño. Claro. Porque entonces, ¿cuál es el papel de la institución? ¿Verdad? Es una responsabilidad como instituciones, como instituciones de garantizar calidad, la misma calidad que todos los niños reciben, neurotípicos o neurodivergentes. Entonces, eso, invertir, que probablemente no sea barato, pues no lo es, pero es una responsabilidad que tenemos. Y es una responsabilidad moral, pensaría yo, como sociedad que tenemos. Hablando de esto, del tema de los maestros, que se gradúan, por ejemplo, de la universidad pedagógica, ellos tienen algún tipo en su pensum, tienen algo que tenga que ver, que los prepare para recibir este tipo de alumnos. ¿O? Pues en realidad desconozco el pensum como tal de pedagogía, pero probablemente haya pues una parte de la parte de educación especial, ¿verdad? Y de inclusión, pero como les digo, va más allá de eso, porque
yo me gradué de la universidad con información del libro y eso es una cosa y la acción, ¿verdad? Claro. La práctica es otra. Entonces tenemos que conocer, pero en el día a día, ¿verdad? En lo práctico, a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son las necesidades que tienen estos niños y estas familias para poder ofrecer herramientas de calidad? Yo tengo una pregunta. Yo sé que las mujeres somos más crack en todo. Entonces tengo una pregunta. ¿Es una realidad o un mito, por ejemplo, nuevamente, que es más difícil identificar niñas que niños? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso y por qué pasa? Sí, es común que pase porque las niñas normalmente se espera que sean como socialmente más aceptables. Entonces se les enseña ese tipo de cosas, como a salude, ¿verdad? A participar de determinada forma en la interacción. Entonces es como un tipo de camuflaje social que las niñas pueden manejar mejor que los niños. Oh. ¿Okay? Entonces por eso... Como más polite, por así Exacto. decirlo. Entonces como que cuesta más decir, no, pero hay algo que no es típico en las respuestas conductuales que tiene esta niña, ¿verdad? Entonces normalmente se diagnostican más tarde a las niñas. Es como común que pase eso. Pero, o sea, hay niños varones autistas y hay niñas autistas también, y sí tiene una consecuencia el diagnóstico tardío. O sea, siempre es importante diagnosticar lo más temprano posible. Ahora, otra pregunta, Eli. Pues nosotros que tenemos hijos, gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo podemos nosotros ayudarle a nuestros hijos a ser educados, respetuosos, buenos, o sea, con sus compañeros, tomando en cuenta el hecho de que pues la inclusión es importante, de que en la escuela van a tener compañeros probablemente con el espectro autista? ¿Cómo le podemos enseñar a nuestros hijos cómo tratar con estos compañeros? Ajá. Igual anticipar, explicarles de que todos somos completamente diferentes, ¿verdad? Así como cada persona le gustan cosas diferentes, hay cosas que no le gustan también. Informar, llenar de información a los niños y anticipar. Y hacerlo de una forma acorde a su edad, ¿verdad? Hay una herramienta que a mí me gusta mucho que se llaman historias sociales, que son básicamente cuentos que creamos completamente personalizados para dar información en específico. Y esto lo usamos para niños que funcionan dentro del espectro, pero también para niños neurotípicos. Y es simplemente un cuento personalizado en donde yo explico cómo, por qué y cuándo van a pasar las cosas. Entonces, esa podría ser una buena herramienta para explicar a los niños por medio de un cuento por qué todos somos diferentes, por qué cuando una persona es diferente o percibe las cosas de una forma diferente, actúa también de determinada manera y todo, ¿verdad? Y se puede incluso adaptar, si tuvieran un compañerito con esta condición dentro del aula, se puede adaptar para hacerlo súper más personalizado, y es una herramienta que de verdad funciona mucho porque es muy visual, es adaptada a la edad de los niños y les llama mucho la atención. Así que los niños son súper resilientes, ellos pueden adaptarse muy fácil a diferentes situaciones que se les presentan, ¿verdad? Entonces, esa sería una buena herramienta que puedo recomendar. Elisa, alejándonos un poquito del plano más interno y enfocándonos más en la condición, sabemos que esta condición se sigue investigando actualmente, o sea, ha tenido varias variaciones a lo largo del tiempo. Vaya, en algún momento se hablaba del Asperger y se catalogaba de cierta manera. ¿Hay alguna organización o algún ente o laboratorios que ellos creen la pauta de cómo seguir estas condiciones, cómo tratarlas, cuáles son las herramientas, dónde se puede actualizar los profesionales, por ejemplo? Porque como vos decías, hay muchos profesionales pero desactualizados. Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer para actualizarse y cómo un padre de familia puede saber si el profesional que está asistiendo es de verdad alguien que está actualizado o no? Porque es bien difícil. Sí, bueno, para identificar a un profesional si está actualizado o no, como algunos componentes así característicos. Si le está dando una categoría de patología o de trastorno, no está actualizado. Okay. Si, por ejemplo,
y esto lo voy a decir porque lo viví, le dice, no, su hijo es autista, entonces no lo ande metiendo en la escuela porque va a perder dinero y no, o sea, déjelo en la casa tranquilo. Eso pasó. Un profesional de la salud constantemente da esos consejos. Entonces, es un profesional completamente Disculpa que desactualizado. te interrumpa, me interesa saber un poco de esto. Me hablaste que dentro del espectro hay 3 niveles, ¿correcto? Ujú. ¿Hay un punto o hay uno de los niveles en los que de verdad ya sea como no necesario, por ejemplo, o ya ir a la escuela sea total y completamente irrelevante? No, yo considero que en cualquiera de las necesidades de apoyo, el niño debería de estar expuesto a aprendizaje efectivo porque sí se puede lograr, ¿verdad? Aunque sea no verbal, aunque tenga estereotipias, por ejemplo, muy marcadas, movimientos, sonidos, etcétera. Siempre hay herramientas y hay estrategias que se pueden utilizar. Solo es saber a dónde, ¿verdad? Identificar el lugar que esté capacitado. Obviamente no me voy a ir a meter a una super escuela inmensa que tiene 40 Sí, alumnos en por cada sección, sección. sí. Claro. Exacto. ¿Verdad? Es de la mano de un profesional que lleve el caso, ¿verdad? Y trabajando en equipo se puede. Así que nunca dudar de las capacidades de sus hijos, ¿verdad? Y no limitarlos, porque somos nosotros los que a veces limitamos a los niños. Claro. Y decimos, no, porque ahorita está en nivel de apoyo 3, por ejemplo, pero eso puede cambiar. Porque si yo estimulo, si yo trabajo, si yo doy herramientas y evalúo en 1, 2, 3 años, puede que ya no sea un nivel de apoyo 3, sino 1, 2, y que así vaya cambiando. Entonces, por eso Ok. es tan importante el trabajo constante, con paciencia y en equipo. Elisa, muchas gracias por compartir todo esto, toda esta información, este conocimiento que para nosotros es invaluable. Hablamos todo este episodio del tema del autismo. Sin embargo, sabemos que tu profesión y tu trabajo, pues vos tenés un centro de estimulación temprana, ¿verdad? Sí, emotiva. ¿Cómo se llama? Emotiva. ¿Nos puedes hablar un poquito de la experiencia que has tenido? Porque yo me imagino que este proyecto viene del corazón y es la vocación que comparten muchos colegas tuyos. Contanos un poquito de tu proyecto y en qué se basa o cuáles son los objetivos o fundamentos para... Ok. Bueno, Emotiva nace hace casi 8 años. Yo estaba trabajando como maestra sombra y en realidad al principio yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Tuve mis dudas, no sabía si en realidad era eso lo mío, pero a medida de que me fui informando, por eso digo que la información es súper importante, formarnos, me fui dando cuenta de que me apasiona, de que esa era mi vocación. Y bueno, empezó súper chiquitito con un niño, literalmente. Y pues gracias a muchas familias, ¿verdad? Hemos ido creciendo. Emotiva actualmente atiende aproximadamente 80 niños. Trabajamos diferentes áreas del desarrollo. Damos terapia de lenguaje, intervenciones psicopedagógicas, tutorías, intervenciones relacionadas a regulación emocional o inteligencia emocional y evaluaciones también. ¿De qué edades a qué edades, Eli? Desde el año y medio hasta los 10 años atendemos nosotros. ¿Dónde está ubicada él y cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Estamos ubicados en la calle principal hacia Villas Mackey, en la esquina de al lado del Instituto Honduras Corea. Y nos pueden encontrar en Instagram como emotiva_SPS y en Facebook como Emotiva. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, por el conocimiento y por todo esto que nos has compartido a nosotros y a la audiencia que nos está viendo. Gracias a ustedes también por estar sintonizándonos. Negrita, ¿tenés algo más que agregar para despedir a Elisa y a la comunidad que nos está Pues viendo? mi amor, agradecidísima de irme un poquito más cultivada hoy, no solo de mi cabeza, sino un poquito del corazón, porque pues el fin de todo esto es un poco de amor, ¿me entiendes? Darle un poquito de amor desde como podamos nosotros, que invitándote a vos realmente esa es la manera en la que podemos darle un poquito de conocimiento a ustedes, esto es para ustedes. Agradecida con vos, Eli, por estar aquí, por tu información, por tu compañía y por tu tiempo para con nosotros. Disfrutando nuevamente de nuestro quinto programa. Bueno, Elisa, ¿algunas palabras para despedirte que quieras compartir con la audiencia de Cuando las vacas vuelen? Aquella es tu cámara, mira, y también a las personas que están interesados en este tema, que también empatizan con este tema, te dejamos el espacio para que... Bueno, pues decirles que recuerden que el autismo es solamente una condición
en la que damos nombre a características específicas de la persona, que no pasa nada, que el primer paso es accionar, informarnos y que su hijo está en las mejores manos si están en las manos suyas, de sus papás, que son quienes los aman y que están haciendo el mejor trabajo posible. Que no duden de eso. Perfecto, muchas gracias, Elisa. No olviden ustedes en seguirnos en Instagram, en Facebook y en TikTok y suscribirse a Spotify y a YouTube. Una vez más, nos despedimos de ustedes. Este fue el 5º episodio de ¡Cuando las vacas vuelen! Cuando las vacas vuelen se armó el relajo. Te reíste, educas y hasta se te va el bajo. Es pa' que lo goces sin tanto protocolo, con chispa, catracha y ritmo bien sabroso. Un maje se levanta, todo le sale mal. Botó el fresco, se mueve y se traga un tamal. Pero escuchó el podcast y cambió la energía. Pasó de ando quemado a decir que alegría. Se ríe con Marriri, aprende con Ricky. Hasta le dieron ganas de barrer el chiqui. Ya no anda amargado, ni triste, ni rudo. Ahora hasta da consejos al primo mudo. Cuando las vacas vuelen se armó el relajo. Te reíste, educas y hasta se te va el bajo. Es pa' que lo goces sin tanto protocolo, con chispa, catracha y ritmo bien sabroso. Y sin darte cuenta algo vas a aprender, porque aquí el que no ríe no vino a entender. Cuando las vacas vuelen se armó el relajo. Te reíste, educas y hasta se te va el bajo. Es pa' que lo goces sin tanto protocolo,